Y el día de hoy nos lo mencionaban. Se recuerda que hace más de 2000 años Jesús tuvo una entrada triunfal. Así es que yo le voy a pedir que me acompañe en su escritura a Marcos 12:34, por favor. Perdón, no. Marcos 11. Marcos capítulo 11, verso del 7 al 10. Marcos 11, del 7 al verso 10. Y va a estar usted viendo en las pantallas la nueva traducción viviente. ¿Está bien? Es una versión de la Biblia que es más clara y entendible. Marcos capítulo 11, verso 7 al 10 dice así: Así que llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima y él se sentó allí. Muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino delante de él, y otros extendían ramas frondosas que habían cortado en los campos. Jesús estaba en el centro de la procesión y la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, bendiciones al reino que viene, el reino de nuestro antepasado David. Alaben a Dios en el cielo más alto. ¿Sí? Y esta escritura nos muestra cómo cuando Jesús iba entrando por esa ciudad, entonces la gente, empezando por sus discípulos le pusieron, dice la Biblia, que le pusieron sus propias túnicas al burrito. ¿Está bien? Entonces, no sé si usted se ha dejado llevar algunas veces por el momento. ¿Cuántas veces se ha dejado llevar por la circunstancia o por la situación que está usted pasando en ese momento? ¿Cuántas veces ha ido a un partido de fútbol y meten gol y qué hacemos todos? Pues en automático, ¡gol! ¿Sí? ¿Qué pasaría si en estos momentos baja Beto y vemos que comienza a pelear con una persona ahí abajo? Automáticamente vamos a querer ir la mayoría a ayudarlo o a ver qué pasa. Nos dejamos llevar por el momento. ¿Qué pasa si juega América contra Chivas? ¿Qué pasa, Gerard? Aparte de que ganan las Chivas, ¿sí? Pero lo que quiero que me entiendan es, si ganan las Chivas, los de las Chivas felices, y los de la América, no, es que era penal y árbitro vendido, ¿sí o no? Y si gana el América, ay, ya ni quien los aguante. Como dice Gerard, ódiame más, ¿verdad? ¿Sí? Y así nos dejamos llevar por el momento todo el tiempo. Y de hecho me gusta enseñar esto. Normalmente estamos viviendo una vida en automático. Ya tenemos, cuando nos despertamos, ya sabemos qué vamos a hacer. ¿Sí? En este caso, pongo un ejemplo: mi suegra se prepara su desayuno, como entra muy temprano, a las 6, 7, a las 6 de la mañana, imagínense, tiene que irse así volada, ¿sí? Entonces, vámonos al trabajo. O sea, ya hay una vida marcada. Y así cada uno de nosotros tenemos una rutina que hacemos los lunes, los martes, los miércoles, los domingos, por ejemplo. Y todo el tiempo nos estamos dejando llevar por el momento, ¿sí? Entonces, es muy importante que cada uno de nosotros tengamos reacciones influidas por el Espíritu Santo. Que nuestras reacciones no sean solamente porque nos dejemos llevar por el momento, sino que nuestras reacciones y acciones sean dirigidas por Dios en nuestra vida. Porque muchas veces cuando nos dejamos llevar por el momento, ¿qué sucede?
Cuando tal vez estás teniendo una molestia con tu esposo, con tu esposa, y te dejas llevar por el momento. ¿Te ha pasado que dices cosas que no querías decir? Sí, ¿verdad? ¿Te ha pasado que lastimas a personas que amas simplemente porque te dejaste llevar por tu momento de enojo? ¿O te ha pasado que, a mí me pasa luego seguido, aquí está mi familia, te ha pasado que contestas mal simplemente porque no tuviste un mal día? Un buen día, perdón. ¿Te ha pasado? Nos dejamos llevar por el momento. Entonces, quiero enseñarte el día de hoy con esta escritura que acabábamos de leer, que no podemos llevarnos por el momento. Voy a ir paso a paso, ¿está bien? Muchas de nuestras reacciones son influidas inclusive por diferentes grupos, personas, ¿sí? Si tú estás en un grupo o con tu familia, ya tienen una cultura, ¿me explico? Por ejemplo, nosotros tenemos como cultura reunirnos los sábados en casa de mi suegra. Esa es nuestra cultura, ¿sí? Ya está diseñado ese tiempo para estar juntos, para comer juntos, ¿sí? Entonces, cuando tal vez se presenta algo diferente, por ejemplo, el día de ayer terminamos de comer y la mayoría nos venimos para acá, ¿sí? Esa es parte de nuestra cultura, estar juntos. Ahora, hay grupos o influencias en tu vida que no son buenas. Hay grupos o influencias en tu vida que no te ayudan muchas veces. Entonces, una de las cosas que vamos a ver al día de hoy es que en el Evangelio de Marcos, seguido se enfatiza en la reacción, escucha bien, de la gente hacia Jesús. Específicamente en el libro de Marcos se enfatiza en la reacción de la gente hacia Jesús. Yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿cuál es tu reacción hacia Jesús? Tal vez estás actuando como te lo enseñaron tus padres. Tal vez, no sé si conoces al Señor desde hace 20, 30, 50, 10, 5, 4, 3, 2, un año. Pero ¿cómo es tu reacción hacia Jesús? ¿Sabes? Todo esto que estamos haciendo es para conocer más a Jesús. Es para que Él nos hable. ¿Cuál es nuestra reacción al día de hoy hacia Jesús? La mayoría de las veces, en primera instancia hay una sensación o una reacción de extrañeza. Puede haber confusión. Decir que, ¿por qué levantan las manos? ¿Por qué tengo que adorar a Dios? ¿Por qué tengo que hacer lo que ellos hacen? Etcétera. Puede haber una sensación de extrañeza. Puede haber sorpresa. Wow, está padrísimo lo que están haciendo. A mí me han dicho muchas veces, qué buena vibra traen, etcétera, y está padrísimo. ¿Sí? ¿Cuál es la reacción que estamos sintiendo cada uno de nosotros? Fíjense, este pasaje específicamente presenta dos aspectos muy importantes que quiero compartirte el día de hoy. El primero es que vemos a Jesús cabalgando, entrando hacia Jerusalén. Y fíjense, Jesús entendía qué es lo que iba a suceder. En Juan 12:23, te voy a leer lo que dice la escritura. En Juan 12:23, la escritura dice así: Jesús respondió: ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Y esto estamos viendo si tú lees unos pasajes antes, ¿sí? Jesús estaba yendo con sus discípulos a celebrar la Pascua a Jerusalén. Jesús entendía qué acción iba a tomar hacia con Dios, ¿sí? Y para qué él había sido llamado, cuál era el propósito de su vida, ¿sí? Y entendía cuál era su misión. Yo te pregunto, ¿entiendes tú tu misión, tu propósito?
o solamente vives por el momento, o solamente tienes una reacción constante. En 2 de Corintios 5:18 quiero explicarte lo que Jesús hace. 2 de Corintios 5:18 dice así la palabra de Dios: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo, y nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Lo que Jesús hizo y lo que Él entendía que estaba haciendo servía para reconciliar a la gente con Él. No nada más es una reacción, es una tarea que Él nos está dando, es un propósito y una misión que Él nos está dando. En Romanos capítulo 6, verso 6, vamos a poder encontrar que una de las tareas que hizo Jesús con cada uno de nosotros es quitar el pecado del mundo. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Que Jesús tenía una vida intencional. Jesús no reaccionaba, Jesús accionaba. Jesús no reaccionaba, no vivía por el momento. Jesús entendía qué es la tarea que tenía que hacer aquí en la tierra, y sobre esa tarea ejercía toda su vida. Todo lo que salía de su boca era para cumplir con esa misión. Todo lo que Él realizaba en acciones era para cumplir esa misión que Jesús ya tenía clara y tenía dispuesta. En Romanos 6:6 la palabra de Dios nos dice así: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Jesús iba a ir a la cruz, y como lo leíamos en Juan, ¿te acuerdas? Él sabía que el tiempo se acercara para que Él fuera glorificado y para que Él muriera. Él entendía el propósito por el cual estaba viviendo. También podemos ver que Jesús venció a la muerte en 1 de Corintios 15:55. Espero no hacerte muchas bolas. 1 de Corintios 15:55. Dice así: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Todos sabemos al día de hoy que Jesús resucitó, ¿sí o no? Entonces, si Él no hubiera accionado conforme a su propósito, no se hubiera cumplido esta palabra, por ejemplo. Y aquí podemos pensar: ¿qué palabra me ha dado Dios a mí para que yo viva con ese propósito y yo siga esa meta? En este caso, en esta casa, todos tenemos varios propósitos, pero uno de ellos es lo que dice en esa pared: ser como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que dan fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando nosotros somos esos árboles, estamos plantados junto a corrientes, somos personas que están recibiendo de esa agua del Espíritu Santo todo el tiempo. Gracias. Toda esa agua que están recibiendo del Espíritu Santo todo el tiempo. Entonces, necesitamos cada uno de nosotros vivir con intención, ¿sí? Necesitamos vivir cada uno de nosotros con propósito, no vivir por el momento, no vivir con reacciones. Y yo te pregunto, ¿sabes qué iba a detener a Jesús de su propósito? La respuesta es nada. Nada iba a detener a Jesús de su propósito. ¿Por qué? Porque Él ya tenía claro cuál era su misión, cuál era su propósito, la intención en cómo se iba a relacionar con la gente. Fue bien difícil porque había gente que lo juzgaba a Jesús. Había gente que lo condenaba. Había gente que lo señalaba aún con el dedo. Había gente inclusive que decían que Él era Satanás y que Él era dirigido por el diablo.
A Jesús, sí, a ese Jesús que lo vemos en la pintura, ¿verdad? De la última cena, bien romántico, a ese Jesús que se ve crucificado, a ese Jesús que conocemos que al día de hoy resucitó por cada uno de nosotros, a ese Jesús que Hollywood nos lo pinta súper bonito. Pero ¿sabes qué? La vida de Jesús no fue fácil. No fue fácil. Ni siquiera desde sus primeros años lo querían matar cuando era niño. ¿Te acuerdas? Querían matar a Jesús cuando era niño. Entonces Jesús tenía bien claro, y gracias a Dios que Jesús tenía padres entendidos. Sin embargo, a sus padres les costaba trabajo. Y cuando Jesús tenía que recibir corrección de adolescente o de niño, ¿qué sucedía? Él obedecía. Entonces, vemos en esta escritura que cuando Jesús entra a Jerusalén a cumplir con su misión, la gente, ¿qué comienza a hacer? Se comienza a agitar, ¿sí o no? ¿Sí? La gente comienza a agitarse. ¿Y qué sucede cuando la gente comienza a agitarse? ¿Por qué la gente comienza a agitarse? ¿Solo porque venía Jesús? No. La escritura dice que la gente comenzó a agitarse. ¿Saben por qué? Porque todo mundo en Israel se enteró que Jesús había resucitado a un muerto ya de 3 días. Por eso se empezó a agitar la gente. Porque sabían que había un hombre que había resucitado a otro hombre y que ya hasta olía mal, y bueno, corrió rápido esa noticia. Por eso la gente se agitó en ese lugar. Por eso la gente se dejó llevar por el momento. Ay, si resucitó a Lázaro, yo también quiero mi milagrito. Y la gente estaban buscando, todo el pueblo de Israel estaban buscando un milagro en común. Ese milagro en común eran que ya fueran libres del imperio romano. Pensaban que Jesús era un celote, ¿sí? No era celoso, era un celote, ¿sí? Un celote era un grupo revolucionario que se levantó en esa temporada, en ese tiempo. Y pensaban que Jesús iba a venir, iba a tomar sus armas, iba a hacer una revolución para entonces por fin derrocar al imperio romano y por fin acabar con esa esclavitud. Por eso cuando Jesús va entrando a Jerusalén, pensaron que Jesús ya estaba decidido a hacer eso que ellos estaban pensando. Si ya había resucitado a Lázaro, inclusive iba en contra, entre comillas, de los fariseos, y ahora estaba sentado sobre un burrito, que eso solamente lo podían hacer los reyes. Jesús iba decidido a levantar la revolución. Jesús estaba decidido a satisfacer ese milagro en común que tenía la gente. Pero ¿qué creen? Se mueve padre, ¿no? Aquí. Pero ¿qué creen? Jesús suplió la necesidad de Dios con su vida. Yo te pregunto, ¿tú vas a suplir la necesidad de Dios con tu vida? ¿Cuál es la necesidad de Dios? En Mateo 28 dice: vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todas estas cosas que yo, Jesús, les he enseñado a ustedes, mis discípulos. Los envió y empezaron a predicar. Y el día de ayer que estaba estudiando un ratito, cuando Jesús en Juan dice esta palabra que es necesario que Él fuera ya glorificado, resulta que unos griegos, repite a la persona que está a tu lado, griegos. Eso significa que no eran israelitas. Eso significa que no tenían nada que ver con Jesús. Pero fíjate, hasta a los griegos ya les había llegado la salvación desde ese momento. Esto significaba, y Jesús agarra y dice: es necesario que el grano de trigo muera para que entonces
explote todo esto. Jesús muere. Y entonces, ¿qué sucede en la primera predicación de Pedro? Ya cuando Jesús no estaba con ellos, 3,000 personas se convierten. En la segunda, 5,000. Y va aumentando el número. Y dice la palabra del Señor que cada día el Señor añadía a los que habrían de ser salvos. Pero los discípulos ya tenían una vida con propósito, ya tenían una vida con intención, ya estaban accionando. Cuando hubo una dispersión porque los empezaron a perseguir, cada quien se fue por diferentes lugares, pero se fueron con propósito. Lo que Dios hizo para dispersar pudo haberles tal vez asustado a la mayoría, pero Dios ya tenía claro y un propósito para que se extendiera el evangelio por todas partes. Entonces dime si no Jesús tenía claro. Sí, pero ahora vamos a la contraparte. ¿La gente tenía claro? No, ¿verdad? La gente no tenía claro la misión, la responsabilidad que Jesús tenía, el propósito que Jesús tenía. ¿Sí? Cuando usted sepa que pasa un camión es porque se está moviendo el atril, porque yo no lo estoy moviendo. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos están felices porque los camiones pasan y estamos más cerca? Y entonces la gente comenzó a agitarse porque creían que Jesús iba a satisfacer esa necesidad. E inclusive la gente comenzó a decir una parte que venía en las escrituras, ¿sí? Y comenzaron a hablar Hosana en las alturas. Y la frase Hosana en las alturas implica lo máximo, ¿sí? Es así como te amo de aquí a la luna. ¿Alguien lo ha dicho? ¿Algún enamorado lo ha dicho? ¿Sí? Pues esa frase Hosana en las alturas implica hacia Dios lo más alto, la alabanza máxima, la alabanza más gloriosa que podamos dar cada uno de nosotros. Durante 3 años la gente había presenciado increíbles milagros acerca de Jesús y los había presenciado, había escuchado acerca de Jesús. Tremendas, y fíjense cómo veía la gente, veían revolucionarias enseñanzas de Jesús, porque las enseñanzas de Jesús no eran comunes. Parecía que decía lo mismo, pero lo decía de otra manera que revolucionaba el corazón, porque Jesús hablaba la ley. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado por el diablo? Todos piensan que contestó al aire simplemente por ser Jesús y ser poderoso, pero Jesús contesta con Deuteronomio 8 y con otras escrituras. Entonces, ahora, Jesús mismo pocos días antes había dicho que Él era el buen pastor, apodo que solamente era para el rey David. Incluso ya había resucitado a Lázaro entre los muertos. Y así, con gran entusiasmo y expectación, las agitadas masas gritaban a una sola voz: Hosana en las alturas. Pero eso me hace eco en mi corazón. A mí, Samuel, hace 15 días me parece, predicamos que todo mundo puede alabar a Dios, pero no todos pueden adorar a Dios. Todo mundo puede gritar Hosana, pero solamente un par de personas de toda esa multitud iba a seguir a Jesús hasta la muerte. Es algo fuerte, porque quiere decir que todas esas personas que gritaban Hosana vivían el momento nada más, reaccionaban, mas no vivían con una intención. Tanto fue así que, fíjense, los fariseos incitaron a esta misma gente a gritar aproximadamente 6 o 5 días después: crucifíquenlo. ¿Y qué creen? La gente se dejó llevar por el momento.
Y entonces la gente que gritaba Hosana, Hosana, era la misma gente que gritaba crucifíquenlo. Es algo tremendo. Eso quiere decir que ¿cuántas convicciones tenemos cada uno de nosotros? ¿Influye en tu vida lo que yo te estoy diciendo? Puede ser que sí, pero la idea es que tú tengas convicciones con base a la palabra de Dios. La idea es que tú puedas confiar en Dios y tus convicciones puedan ser guiadas por Dios a través de su palabra, a través del Santo Espíritu de Dios. Y que si yo digo algo incorrecto, que no va de acuerdo a la cultura del reino de Dios, entonces tú sabes que yo estoy diciendo algo incorrecto. Pero si tus convicciones son firmes en Dios, tú confías en Dios completamente, aún hoy en día, no solamente tú vas a poder decir cuando yo estoy diciendo algo incorrecto o haciendo algo incorrecto, sino que vas a poder enseñar a los demás lo que es correcto. Vas a influir en la vida de los demás correctamente. Yo no sé si tú tengas hijos, yo tengo 3 hijas. Y sabes, yo quiero lo mejor para ellas. Pero cuán importantes somos los padres para influir correctamente en sus vidas. La escritura dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo en lo personal soy un milagro de parte de Dios, en el cual yo me alejé por mucho tiempo del Señor. El que yo esté aquí, ahora que comprendo todo lo que ha sucedido en mi vida, puedo decirte que el diablo ha querido destruirme de muchísimas maneras. Emocionalmente, físicamente, espiritualmente, no se diga, pero así te lo digo, destruir. Pudiera yo ser un jovencito traumado que estuviera quién sabe dónde. Sin embargo, yo fui llamado por el Señor para servirle. Un día, y lo voy a decir con todo respeto, un día la loca de mi madre, por eso dije con todo respeto, ella le dijo al Señor: Señor, tú dame un hijo y yo lo entro a tu servicio. Por eso me llamo Samuel. A veces me preguntan: oye, ¿tú sabías que iba a ser pastor? Sí, yo desde niño yo sabía. Si tú me preguntas: oye, ¿tú sabías que te ibas a...? Sí, yo ya sabía, porque para eso fui diseñado. Ese fue mi propósito. Influyó mi madre, ¿sí o no? Y ha influido todo. Dios ha ocupado todo lo que ha sucedido en mi vida para que eso me ayude a cumplir con el propósito de Dios que yo tengo en esta tierra. Entonces yo de ahora en adelante tengo que ser muy intencional en que cuando yo hablo con Eros, eso influya para que eso sea de bendición para él. ¿Me explico? Que cuando yo estoy predicando, parado delante de un grupo de personas, eso influya para cumplir con mi propósito y con mi misión. Pero ¿qué tal cuando me enojo con mi mujer? Bien difícil, ¿va? Entonces, ¿qué les parece si de ahora en adelante no solamente no nos dejamos llevar por el momento, sino somos muy intencionales? ¿Qué les parece si de ahora en adelante vivimos una vida con intención, una vida con un propósito santo que solamente proviene de Dios? Y fíjense en Hebreos capítulo 12, verso 2, la palabra de Dios nos dice así. Fíjate, Hebreos 12:2 dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón. ¿El qué? El campeón. ¿Quién es un campeón? Aquel que logró cruzar la meta, aquel que logró ganar la Copa del Mundo.
¿sí? Aquel que logró un objetivo, ese es un campeón. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús logró el objetivo. Por eso en la cruz dijo, consumado es. ¿Está bien? Entonces, el campeón que inicia, ¿quién inició todo esto? Jesús, que inicia, y no solamente lo inició, Él sigue trabajando para que todos juntos cumplamos ese propósito, que es perfeccionar nuestra fe. ¿Qué quiere decir eso? Darnos un propósito, ¿sí? Darnos una acción completamente todo el tiempo intencional, una forma de vida en la cual tú y yo podamos ser como árboles plantados junto a corrientes que dan fruto en su tiempo y que su hoja no cae y que todo lo que hace va a prosperar. ¿Qué tienes tú que hacer para ser como ese árbol plantado? ¿Qué tienes tú que hacer para dar fruto? ¿Qué tienes tú que hacer para tener una vida con propósito y con intención y no solamente dejarte llevar por el momento? Hoy mi oración es que cada uno de nosotros nos sumerjamos en la realidad de Dios en nuestro diario vivir y que todos los días vivamos con una intención. ¿Qué te parece si te pones de pie? Y la siguiente semana vamos a continuar con este mensaje. Pero ¿qué te parece si te pones de pie y con tus propias palabras, en tu forma como tú le hables a Dios, le dices: Señor, yo quiero vivir una vida con propósito y con intención. Señor, te doy gracias porque podemos acercarnos a ti. Yo te ruego que tú me ayudes a vivir una vida con propósito y con intención. Necesito que tú me ayudes, Dios. Ayúdame a ser intencional en todo lo que hago, Señor, y a poder salir adelante, Señor. Pongo mi vida en tus manos y te doy la gloria y la honra. Y no sé si tú puedas decir en estos momentos: oye, Samuel, es que lo he intentado todo. He intentado vivir una vida con intención, he intentado vivir una vida con propósito. He intentado inclusive alejarme tal vez de aquello que me hace mal, pero yo quiero vivir para Jesús y por Jesús. Y es que si tú estás en esta mañana y quieres recibir a Jesús en tu corazón y quieres tener un propósito para tu vida, yo te voy a pedir que tú alces tu mano. ¿Sí? Todos vamos a cerrar nuestros ojos, pero levanta tu mano y repite conmigo esta oración: Señor Jesús, te doy gracias porque tú me conoces. Gracias porque eres bueno. Perdóname mis pecados y mis faltas. Quiero que tú gobiernes mi vida. Quiero vivir con un propósito. Quiero vivir con intención. No quiero vivir en automático. No quiero hacer lo que todo mundo hace o lo que las personas dicen que debo de hacer. Quiero hacer lo que tú dices que yo debo hacer. Quiero ser la persona que tú dices que yo debo de ser. En el nombre de Cristo Jesús.